Me da mucho gusto saludarles en esta especialidad eh, de pastoral, matrimonio y familia. Estamos en nuestra clase número 8 y vamos en temas muy interesantes, muy relevantes en la actividad pastoral para el matrimonio y la familia. Y vamos a continuar con nuestro tema que estamos analizando, que son los principios básicos de la institución matrimonial, para seguir tomando en cuenta y a modo de recordatorio también. El matrimonio fue instituido, diseñado, creado, instalado, proclamado, decretado. O sea, todas estas acciones por el Señor en el huerto del Edén, como lo habíamos mencionado con anterioridad. Y como cuando esto ocurrió, que se hizo y se realizó el pacto matrimonial entre Adán y Eva, y que el Señor mismo promovió, fue en un ámbito de eternidad. Todavía no se había dado la desobediencia de Adán y Eva y no había habido todavía desobediencia. Entonces el pacto matrimonial, por cuanto fue hecho en ámbitos eternos, con espíritus eternos, el de Adán y Eva, que provienen del mismo Padre de los Espíritus, que es el Señor, luego entonces el matrimonio deba de considerarse como un vínculo entre dos seres humanos, originalmente entre el varón y la mujer o varona, como se estipula en en el Antiguo Testamento, Génesis. Recuerden que dimos en alguna ocasión lo que es, cuál es el significado de varón. Persona con cara humana de género masculino o de género hombre. Y la mujer, varona, persona con cara humana, ¿sí? Con el género de ser mujer. Así fue instituido desde el principio de los tiempos y en un ámbito de eternidad. Ese es el diseño original de Dios. Obviamente que ustedes se harán una pregunta. Bueno, entonces, ¿el matrimonio va a continuar por toda la eternidad? ¿Vamos a seguir siendo matrimonio? Vengan y pasen y pasen y pasen los siglos, los millones de siglos, etcétera. La configuración, el Señor la ha adaptado con un propósito de diseño. Lo veremos también, porque teniendo este fundamento como base, nosotros vamos a entender las perspectivas o la óptica de Dios en el vínculo matrimonial, dependiendo de las circunstancias que se estén viviendo, conforme se ha ido dando todas las circunstancias de cambios en la humanidad, eh, mientras esté aquí la humanidad, y aun cuando prosiga aquí la humanidad y haya cambios estructurales, básicamente los espirituales, el diseño que está previsto por el Señor tendrá una reforma, una adaptación, una transformación y una adaptación, pero el matrimonio va a continuar. A nosotros que estamos hoy en esta vida, nos toca considerar el matrimonio, el vínculo matrimonial, bajo una condición que, si bien el pacto fundamental del matrimonio sí está diseñado por Dios en ese vínculo que mencioné, pero el diseño ha cambiado y se ha adaptado a las circunstancias terrenales que estamos viviendo, digámoslo de una manera, a nuestra realidad presente, hoy que está muy en boga este término, pero que bueno, no tiene nada de extraordinario ni es una doctrina. El que lo hace doctrina es su problema, pero es una evidencia material, tocable,
observable, que es nuestra realidad presente en estos tiempos. ¿Qué tiempos? Desde la salida de Adán y Eva hasta el regreso del Señor Jesucristo, ese enorme paréntesis que se ha abierto en la humanidad, el diseño del propósito del matrimonio se va a adaptar, mas no su diseño original como estructura ideada e instalada por Dios. Es decir, la forma ha cambiado al cambio que tuvo la humanidad cuando sale del ámbito del huerto del Edén y salen expulsados. Ahora se tendrá que adaptar a no a hombres y mujeres que vivirán en cuerpo, alma y espíritu eternamente, sino que ahora tendrán un término de vida, que fue lo último que comentamos en la sesión anterior, que va a tener un término de vida, 120 años marcó como límite el Señor, ujú, y que tendrá eh, una serie de etapas y circunstancias durante su vida aquí en la tierra. Después de que viene en la etapa de la adolescencia y sale de la adolescencia y entra a una adultez, se empieza a establecer relaciones amistosas, viene el conocimiento de una persona con otra, un varón con una mujercita, viene el enamoramiento, viene el noviazgo, se empiezan a establecer compromisos y después viene el pacto matrimonial, en donde veremos la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Están bajo el sistema del mundo y también, bueno, bajo el sistema de las tinieblas. Ahora, uno de los comentarios finales que hicimos en la sesión anterior es que nosotros tenemos que discernir y diferenciar este vínculo matrimonial en este lapso que puede durar, no sé, ya llevamos desde que salió Adán y Eva hasta el día de hoy, imaginen ustedes el tiempo que lleva, todas las formas que la humanidad ha creado, inventado, yo creo que no ha sido creado, sino ha sido recreado a veces con circunstancias contrarias al pensamiento de Dios, a lo que Él estableció desde un principio, tomándolo como una verdad inmutable, ¿verdad? Que el matrimonio tal vez sea bajo una forma determinada de una cultura, de una sociedad, de las costumbres, de las tradiciones, y se adaptan a eso, ¿no? Y va cambiando en cada etapa de la humanidad, pero lo básico de la relación hombre y mujer, esa no ha cambiado. Simplemente si hubiese cambiado, no hubiese ya habido procreación, embarazo, nacimiento de niños. Ya el género, el humano, o sea, la humanidad entera se hubiese extinguido. Es materia obligada que también en la actividad pastoral se tenga que considerar el estudio y análisis de la sexualidad a la luz de las escrituras. Es necesario, obligatorio e indispensable, porque es parte del vínculo matrimonial, pero no es nuestro tema, sino es en sí el vínculo matrimonial por sí mismo. ¿Mm? Bien, ahora, esta necesidad de establecer un vínculo matrimonial, una relación conyugal, se establece desde el huerto del Edén. Consideramos que cuando son llamados por el Señor, que ya ha sido sacada Eva del costado de Adán, que lo hizo caer en sueño profundo, y le lleva a la mujer, y eso, todo esto está ocurriendo en ámbitos de eternidad, ¿eh? Eso tiene que considerarlo sin perderlo. Cuando el Señor le lleva a su mujer, a Adán, y eso sigue ocurriendo, que el Señor lleva a la mujer con el cual se va a establecer un vínculo matrimonial, que eso es obra de espiritual, es una obra espiritual, por eso es nuestro tema importante y central de la clase de hoy, que es algo espiritual. Cuando lleva el Señor a Adán, a Eva, Adán la reconoce. La reconoce primero, en primer lugar, que es otro ser humano.
Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto, no dice ni esta, ni esa, ni esta. Esto, ¿sí? Es decir, esto tiene la misma hechura, estructura que yo, que soy ser humano, ¿no? Para entendernos. Pero ella será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Eso lo leemos en Génesis capítulo 2. ¿Qué reconoce Adán? Él mismo ya establece la diferenciación de género. Obviamente estaban desnudos y no se avergonzaban. Y la diferenciación anatómica de hombre y mujer es reconocida por Adán. Y dice, bueno, este es otro ser humano, pero no es igual a mí. Yo veo que hay una diferencia. Y bueno, ya ellos, cuando son unidos en matrimonio y les da la orden del Señor que se deban de multiplicar sobre la faz de la tierra, la experiencia y el conocimiento que ya tenía Adán, y probablemente Eva ya la tenía también, consideramos que estaban viviendo también en un eterno presente que haya dado el tiempo suficiente para ver la reproducción de las especies. Obviamente, el acercamiento íntimo de los mamíferos, pues era una situación de enseñanza para ellos. Y la similitud en la cuestión biológica de la reproducción no era difícil eh, comprenderla, que también ellos disponían de las mismas estructuras anatómicas para la reproducción. Y eso está dentro de la más básica de las lógicas. Y en esta lógica operan ya Adán y Eva, y cuando el Señor le lleva a a Eva, al Señor, surge ahí una voz en donde dice que los dos serán una sola carne, se unirán el varón a su mujer y serán una sola carne y dejarán a padre y madre. Una pregunta que me han hecho con frecuencia es, pero si no tenían papá y mamá, Adán y Eva, es más, ni tuvieron infancia, no tuvieron la lactancia, no tuvieron, bueno, en suma, no tuvieron ni ombligo porque no vinieron de placenta, quién sabe cómo sería. Pues esa inexperiencia tenía que ser suplida con el conocimiento teórico para que conociéndolo lo enseñaran después a sus generaciones. ¿Qué es lo que ocurre allí? Porque debemos de hacer una interpretación más exacta, más quirúrgica sobre dejarán a padre y madre y serán una sola carne, etcétera, ¿no? Lo que mencionamos que está ahí en Génesis 2. Dejar a padre y madre en una terminología hoy más actualizada, más entendible para nuestros tiempos, es su genética propia, heredada por papá y mamá de cada uno, van a tener que unirla y mezclarla, su propia genética del varón y la genética de la mujer, por medio de la relación íntima, ¿sí? Y resurgirá una nueva genética por combinación entre ellos dos, que serán los hijos que nazcan de su relación. Y ya no va a ser la genética que ambos tenían de papá y mamá, ¿no? Y ahí, después agregaremos una más, que ya les diré cuál es. Entonces, en una terminología médica científica del día de hoy, que es lo mismo pero para entender que la Biblia fue escrita hace siglos para el entendimiento de cuando no había desarrollo de las ciencias ni nada de eso, aún en ese tiempo era entendible. Ujú. O sea, tendrá que ser, ahora ya son una familia, un matrimonio nuevo, aunque no tengan hijos, pero ya son una familia en la que van a recombinar su genética a través de las relaciones sexuales y van a procrear o no, dependiendo de la situación biológica de la mujer, es decir, si está ovulando o no está ovulando. El hombre siempre fértil las 24 horas, pero la mujer fértil solo unas cuantas horas en cada ciclo sexual femenino, ciclo menstrual, solamente es fértil unas cuantas horas, en promedio de 8 a 12 horas máximo en el mes. Y eso era algo
que dispuso el Señor para la regulación de la natalidad. ¿Lo conocerían Adán y Eva? Suponemos que sí, porque ellos recibieron el mandato de ser una sola carne en ámbitos eternos, mientras antes de que ellos fueran expulsados del huerto del Edén. Ya tuvieron ellos, porque tenían que hacer el pacto matrimonial en el cual tenía que haber corte de la carne y derramamiento de sangre, como eran los pactos antiguos, ¿verdad? Y el corte de la carne, en el caso del pacto matrimonial, era el desgarramiento de la membrana himeneal por medio de la relación íntima de Adán con Eva. Y ese derramamiento de sangre era la confirmación del pacto. Y porque eso se iba a quedar instalado en la enseñanza para todas las generaciones posteriores. Y desde la creación de Eva, así todas las mujercitas así han sido en su nacimiento, biológicamente hablando. Esta confirmación de pacto con derramamiento de sangre va a quedar ahí cuando son unidos en el vínculo matrimonial, cuando el Señor los une en matrimonio, como está escrito ahí en Génesis 1, que en donde los llama, los bendice y dice multiplicaos, den fruto y cubran la faz de la tierra, enseñorense de la creación, etcétera, etcétera. Entonces, este pacto matrimonial que se iba a dar desde el principio, con esas condiciones, ahora entendemos que esta es- eh, mm, obediencia de cumplir el pacto matrimonial se ha efectuado como quiera que sea hasta el día de hoy. La relación biológica sigue siendo la misma. La intención de corazón es lo que ha cambiado. La óptica del sistema del mundo, tradiciones y cultura, algunas muy perversas, la han cambiado. Pero en el conocimiento exacto de la palabra de Dios, la obediencia a esto y que se ha llevado a lo largo de toda la enseñanza del Antiguo Testamento y aún del Nuevo, está diseñado conforme a ese propósito. Otras culturas tal vez cumplan una parte, tal vez otras no. Tal vez en algunas culturas ya ni se tome en cuenta, pero eso no es ningún problema en el que se interfiera la cuestión de la cultura. Y así es como se va a estar practicando después del huerto del Edén el vínculo matrimonial, en donde se establecen los pactos de obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Ujú. Todo esto lo encontraríamos en el Deuteronomio capítulo 30, que comentaremos, y ya hice alguna mención, una referencia por ahí, pero que tendremos que regresar a esto de una manera muy puntual y muy importante, una estrategia de parte de Dios. Bien, cuando Adán y Eva establecen el vínculo matrimonial y hay esta confirmación de pacto, al cortar la carne hay derramamiento de sangre. El Señor, en su omnipresencia, fue testigo de esto. Y el Señor dijo, bien, ese es mi diseño, ese es el vínculo, y así va a quedar establecido. Y así será reconocido Adán ya como el marido de Eva. Fíjense y noten esto, que es muy, muy importante que no lo pasemos por alto, que en el Génesis capítulo 3, después de que desobedecen el mandamiento de no comer el árbol del fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, vean el reconocimiento que tiene el Señor para con Adán. ¿M? Cuando le pregunta a la mujer, cuando recién han desobedecido, cuando le dice, ya han desobedecido 3:12 del Génesis, capítulo 3 versículo 12. El hombre le responde que si Dios les ha preguntado que si ya habían comido del fruto que no debían comer. Y le dice así a Adán al Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por
compañera, una compañía, como la de una compañía en una empresa. Tengo compañeros de empresa, tengo compañía de equipo de fútbol, una compañía, no algo más que un reconocimiento al amor de mi vida, con quien comparto mi intimidad, quien tiene parte de mi corazón, como románticamente podríamos considerarlo. No, mi compañera, ella me acompaña. Sí, donde yo voy, me acompaña. A veces no me acompaña porque, pues, a veces ella no quiere o no puede. Se queda. Que eso fue el problema del huerto del Edén. Por una ausencia de reconocimiento que Eva era más que una compañera. Ya eran una sola carne y una sola carne va junta donde quiera. Pero Adán no lo había considerado así. Entonces, cuando el Señor llama a la mujer, ¿qué es lo que sucedió? El versículo 16 encontramos esta asignación. Reconozcámosla allí. 3:16 del Génesis. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, que ya, y esto ya ocurrió este, en la desobediencia, pero antes de la desobediencia, el Señor ya reconoce a Adán como marido. Y el ser reconocido como marido no es una cosa menor, porque el reconocimiento de ese concepto en la escritura tiene un enorme significado, porque marido, dependiendo en el Nuevo Testamento, y eso nos queda claro con el apóstol Pablo, que ya vamos a empezar a analizar la perspectiva de Pablo del matrimonio, para la cultura griega y ya, que fue así como Pablo enseñaba, él consideraba Pablo que hay dos categorías de maridos, dependiendo. Si un marido tiene a Cristo y el marido que no tiene a Cristo, es decir, un creyente y un no creyente o un incrédulo. ¿Y cómo se establece la diferencia? Que es eminentemente una diferencia espiritual. El marido que tiene a Cristo tiene el significado en su relación directa con el Señor Jesucristo y es reconocido como preservador, como paladín que defiende una causa, como labrador, ¿sí? Como alguien que cuida y abastece como proveedor. Toda una serie de actitudes y conductas totalmente positivas para la mujer a la que ha sido unida en matrimonio. En contraste, la misma palabra, el mismo término marido en un incrédulo o en un no creyente tiene otro significado. Y el significado es la misma palabra de marido, es cadáver, ver como un muerto, sí, en el sentido espiritual, porque es un incrédulo que está muerto en delitos y pecados. No solamente significa eh, un cadáver espiritual, sino que también significa alguien que no es reconocido en un liderazgo, es decir, una ausencia de liderazgo. No es capaz de mantener una autoridad gobernante porque le ha sido quitada esa autoridad. También tiene otro significado que significa ladrón, roba.
¿Y qué roba? ¿Roba de la creación bendecida por Dios? Podría ser. También tiene otros significados que son totalmente contrarios a los del marido que es creyente. No es reconocido como un liderazgo, es una persona que está muerto en delitos y pecados, que es muy fuerte esto que estamos comentando, y que todas estas actitudes, entre otras que vamos a analizar más adelante ya a la luz de lo que dice el apóstol Pablo puntualmente en la carta a los Corintios, va a traer una repercusión totalmente diferente y tanto positiva o negativa en el vínculo matrimonial, con consecuencias tanto para él como para ella, tanto para el marido como a su mujer, sea cual sea su condición y la combinación de esto, la combinación, ¿sí? Esto genera que tengamos que hacer un análisis puntual en toda la circunstancia que he planteado de dejarás a tu padre y madre y serán una sola carne, que he mencionado y que tiene mucho que ver con la cuestión de la genética, porque la genética se hereda y a partir de la primer pareja o primer matrimonio sobre la tierra, todos descendemos de ahí. Toda la humanidad que ha existido sobre la tierra, tenemos ese mismo origen, ese único origen, porque pues no hay seres humanos que tengan una configuración biológica diferente y si la tiene es una anomalía, es un fenómeno o puede ser no sé, una cuestión aún no humano y no, todos nacemos seres humanos porque traemos una información genética inmutable desde el principio de los tiempos. Dos ojos, dos orejas, dos hemisferios cerebrales, dos brazos, dos pulmones, dos partes en las que está el corazón, dos riñones, etcétera, etcétera. Todo en el desarrollo embrionario generalmente tenemos una participación de lo que aportan la genética de papá y la genética de mamá. Cada uno aporta algo para formar un nuevo ser. Y lo mismo la mujer también. No es la excepción, es igual. Es otro ser humano, como mencionamos, con una genética que le aportan también papá y mamá. Eso es básico en el estudio de la biología. Todos seguramente si ya llevaron clases de biología y algo de genética, lo han estudiado y lo han aprendido. Y así ha sido el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque fue una configuración que el Señor adaptó nuestra humanidad, nuestra organización biológica, fue una adaptación a la misma creación que ya había hecho primariamente el Señor. Necesitamos oír sonidos estereofónicos para saber dónde proviene un ruido e inmediatamente localizarlo. Automáticamente, cuando oímos algo, volteamos hacia el origen de ese sonido, gracias a una audición estereofónica y por eso la forma de el pabellón auricular. Necesitamos también una visión en tres dimensiones, dos ojos que se mezclan en la visión para poder calcular la distancia de un objeto fácilmente, ¿no? O sea, yo tengo aquí este objeto y puedo tocarlo inmediatamente. Ujú. Pero cuando nosotros cerramos un ojo o a cambiar de mano, lo pongo acá, cierro un ojo y volteo a ver ese, no me cuesta trabajo, me cuesta algo de trabajo tocarlo. Y aquí yo estoy consciente de dónde está porque está sosteniendo mi mano. Pero cuando es algo que está un poco más lejano, que es algún objeto por ahí, probablemente el primer intento falle, porque no tenemos una visión de esa forma. Entonces, todo tiene una razón, los mismos hemisferios cerebrales, uno se dedica a las cuestiones de cálculo, a las cuestiones materiales, las cuestiones muy racionalizadas, muy analíticas, y el otro hemisferio cerebral se dedica más a lo creativo, un poco más, no desorden, sino desorganización, ¿verdad?
pero que ambos al combinar sus informaciones se entrecruzan y se organizan y se ordenan. El hombre tiene una organización más en la parte del cálculo, del parte de lo analítico, y la mujer lo tiene más en la parte creativa, en la parte de la improvisación, más desarrollado ciertas cualidades para la crianza de los hijos. Y es el complemento perfecto, en la relación matrimonial. Y así ha sido desde el principio de los tiempos. No ha cambiado eso, ni cambiará. No, pero es que la teoría de la evolución es teoría desechada ya, no es funcional y no se cree ya vea usted en la biología actual, ya no se ha descartado totalmente la teoría de la evolución, hasta las mismas ciencias de la biología y de la salud y todo lo ha descartado totalmente. Ujú. Y han surgido nuevas cosas, pero ellas son más filosofías humanistas que verdades científicas, poniéndolas bajo ese criterio. Entonces nuestra adaptación biológica hecha por Dios no ha cambiado y no está fuera de eso la reproducción humana, que se va a establecer por el vínculo matrimonial en un orden determinado por Dios a través del pacto matrimonial, pero que también tiene un elemento importantísimo que es el espiritual. El espiritual pesa y pesa mucho y tenemos que entender ese origen para llegar a entender lo que es el yugo desigual, que repercute mucho en el vínculo matrimonial. Cuando es un yugo por igual y que esto se basa en la vida o la inactividad espiritual, cuando es un yugo por igual, pues podrían ser dos espíritus sin comunión con el Señor, inactivos en comunión con el único Dios verdadero, pero tal vez activo en otras actividades espirituales aquí en su ámbito en donde vive esa persona. Pero cuando hay actividad y vida espiritual en comunión con el Señor, pues ahí que hay esa comunión y que ambos la tienen, ya está la presencia del Señor allí. Y ya empezamos a entrar un poco en el detalle de lo que son el vínculo matrimonial establecido por Dios. Como fue en un principio, en el pacto matrimonial de Adán y Eva, el Señor se paseaba a la luz del día en el huerto. Adán y Eva oían su voz, la presencia del Dios Todopoderoso, Él en su misericordia y amor se adaptaba para que pudiese ser visible o audible la voz de Dios para con ellos. Y no les pasaba nada. Y ahí estaban presentes y Dios se manifestaba y sostenía un diálogo con ellos, ¿sí? O sea, Dios y a ellos que eran una sola carne, porque bien claramente lo dice ahí en Génesis, que y llamó el nombre de ellos Adán, ¿sí? Como está escrito en el Génesis capítulo 5 donde dice 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Sí? ¿Ok? No tenemos duda. Adán, que significa hombre de polvo rojo o criatura humana hecha de polvo rojo. Sería la traducción del hebreo. El polvo rojo que existe hoy, hasta hoy en la zona de Edom, allá en Israel, ya cercanías con otros países limítrofes, arcilla roja, pues de ahí ha sido tomado el polvo para ser creado Adán, y dentro de la creación de Adán ya estaba incluyendo dentro de él la creación de Eva. Después, cromosómicamente lo comprobaríamos, que compartimos cromosomas masculinos y femeninos, al menos el varón. La mujer solo tiene cromosomas femeninos, tienen un nombre, cromosoma X, el cromosoma más femenino. El cromosoma masculino es el cromosoma Y o Y. Los varones somos XY, ¿sí? O sea, tenemos una parte cromosoma femenino
y una parte cromosoma Y masculino, XY. ¿Y por qué tenemos eso? Porque, bueno, porque originalmente Adán fue creado con los dos cromosomas. Por eso toma cromosoma X el Señor, ¿no? Toma doble porción y va a crear a la mujer cuando la saca del costado de Adán unas células y les introduce la información genética cromosómica de género y a la mujer la hace XX, pues es como va a ser una mujer. Embrionariamente hablando, en nuestro desarrollo embrionario, nosotros tenemos compartimos por igual en las primeras semanas de embarazo una indiferencia de género sexual. Cuando somos varones, al principio de la formación embrionaria, estoy hablando de una etapa muy temprana del embrión, todavía no hay una conformación biológica de que si somos varones tendremos órganos sexuales masculinos y están en juego ambos, pero por una predominancia de la información genética de papá y de mamá, los genes ordenan que deba ser una niña. Entonces ahí la genética, que ya hay bastantes células en un embrioncito ahora, van a dar origen a una mujer que va a ser XX. Y cuando hay esta unión y desarrollo de la genética en órganos, se va a definir el género órganos sexuales femeninos XX y órganos sexuales masculinos XY, que está totalmente fuera del control de papá y mamá y de nosotros los hijos, establecidos como leyes biológicas de la genética, pero que fueron instaladas por Dios mismo. Así que en esta descendencia y transmisión heredada de la genética, a lo largo del género humano, se va a ir dando algo que todavía representa un misterio para la ciencia de la sociología, de las ciencias que estudian todos los núcleos humanos, incluyendo ahí la propia biología y los nacimientos que ocurren en el planeta Tierra. Existe siempre la tendencia a equilibrar el género en la especie humana, que a pesar de que haya habido grandes guerras, haya habido grandes circunstancias difíciles de epidemias, de hambrunas, de grandes migraciones, cambios climáticos severos, como en la edad de hielo, y se desequilibra, han llegado a desequilibrar las tasas de nacimiento, por ejemplo, en países que adoptaron el que nacieran solamente varones y las mujeres fueran exterminadas, y estamos hablando de nuestra historia contemporánea, se desequilibró la tasa de nacimientos, ¿no? Y empezaron a nacer más de un género masculino y el femenino desechado, ha traído consecuencias y ha pasado la factura, de tal manera que se llegó a un punto de desequilibrio, aunque no se ha recuperado, y que ya no se va a recuperar porque hay un límite numérico de porcentaje de nacimientos. Cuando ese límite de porcentaje de nacimientos se cae, ya no alcanzan las mujeres y los varones sobreabundan y empieza una competencia a veces animalesca, ¿verdad? O migraciones o las grandes guerras de rapto de mujeres, ¿verdad? Por las guerras del pasado, para tratar de recuperar la genética masculina y nuevamente equilibrar. Pero pasa algo interesante, quitando las cuestiones de escenarios de grandes guerras que ha habido en la historia de la humanidad, de que cuando ha habido, por ejemplo, epidemias, cuando ha habido que los varones disminuyen por el desgaste, por las hambrunas y mueren por el exceso de trabajo,
tiende a recuperarse la genética por sí sola, que para mí, Dios tiene ahí sus leyes para eso, que se vuelve a establecer el equilibrio de la tasa de nacimientos de géneros, que generalmente se calcula 51% de varones y 49% de mujeres. Y sin buscarlo, sin tratar de obligarlo con las ciencias humanas. Y es un misterio hasta hoy qué es lo que hace que se vuelva a restablecer el equilibrio de tasa de nacimientos. Pues es algo que Dios estableció desde el principio. Lo vemos en el Génesis, después del diluvio. Después del diluvio, vemos la recuperación cuando Noé, con su esposa y sus tres hijos y sus tres nueras, ya estaba recuperado después del diluvio y así se seguiría la supervivencia de la genética y equilibrio de la tasa de nacimientos. Ahí empezó un reseteo y así ha seguido hasta el día de hoy. Todo esto que es obra de Dios viene a equilibrar y el poder, por medio del vínculo matrimonial, proseguir con el establecimiento del matrimonio y los nacimientos, el progreso y el poblar la región geográfica donde se esté viviendo. Así fueron las grandes migraciones, ¿no? Aquí a América o a otros lugares, hay muchísimos ejemplos que llegaron pocos, pero equilibradamente, matrimonios, se establecieron, empezaron a nacer los niños con esas leyes biológicas de la tasa de nacimientos y nació una pequeña tribu, nace después una pequeña ciudad, un pueblo, una villa, después ya nace y crece una ciudad, después un conjunto de ciudades y se forma una nación. Hechura y diseño de Dios. Y así es como ha venido desde Adán y Eva. Todo esto dentro de un orden establecido por Dios y que la clave para que esto pueda suceder es precisamente lo que hemos mencionado de establecer el vínculo matrimonial, el pacto matrimonial, con una dedicación eh, de, este, de fidelidad, de más allá que compañerismo. Compañerismo sí está bien, está bueno, pero es parte de caminar juntos con mi cónyuge en una relación en todos los niveles, físico, intelectual, voluntario, emocional y espiritual. Las tres áreas, caminando juntos. Eso es el principio del pacto matrimonial según Dios. Y así quedó establecido en ese ámbito de eternidad que mencionamos. ¿Qué es lo que haya ocurrido? Que las leyes inmutables de la genética no se iban a cambiar porque el Señor ya había decretado que se debía poblar la tierra en un pacto eterno matrimonial, que iban a multiplicarse en un ámbito de eternidad y que iban a seguir naciendo niños, niños y niñas, por supuesto, que en este mismo ámbito de eternidad se decretó que el hombre debía de labrar el huerto y guardarlo, o sea, el trabajo, el de ser administrador de la economía, que es otro concepto, por cierto, de marido, administrador, de que debía de establecerse una relación y comunión con Dios, ¿verdad? No desconocerlo ni excluirlo, sino tenerlo en gran consideración, relevante, y en sí otra institución desde el principio fue la formación de una familia. ¿Ah? Comunión con Dios, matrimonio y familia, el trabajo y la economía, la mayordomía, y finalmente la autoridad y gobierno sobre la creación. Cuatro labores
que desde el principio del matrimonio fueron establecidas por Dios en un pacto eterno. ¿Mm? Y que eso es lo que el Señor espera el día de hoy de todos nosotros. Las instituciones creadas por Dios y dadas en un ámbito de eternidad. Pero como dije también al principio, todo esto se ha desafiado, se ha tergiversado, se ha distorsionado, se ha manipulado, se ha olvidado, se ha ocultado, se ha desconocido, se ha condicionado y principalmente se ha desobedecido, con las consecuencias bien sabidas. Bueno, entonces, para comprender bien en el transcurso de los siglos, desde Adán y Eva, tenemos que empezar a estudiar las generaciones y lo vamos a hacer la próxima clase con la descendencia de dos seres humanos varones, que fueron Caín y el otro fue, no Abel, él no tuvo hijos, sino Set, que son los dos precursores de la humanidad, pero ya nacidos, no en el huerto del Edén, ellos nacieron ya en una tierra bajo maldición por causa de su padre, la desobediencia de su padre Adán y el engaño y seducción de su madre, Eva, por la serpiente antigua, como lo mencionamos. Y vemos que esta consecuencia gravísima, pues ya se va a ir arrastrando en toda la cadena generacional hasta el día de hoy. Y nosotros provenimos de ahí. Por eso es que el hablar hoy del matrimonio en este año, en este momento, es hablar también de los matrimonios que se establecieron desde Caín y Set. Igual, dice, el corazón del hombre es perverso y no ha cambiado. Y es cierto. Nosotros debemos de tener la capacidad de poder discernir la categoría espiritual de las parejas para saber en qué ámbito espiritual están posicionados. Si están fuera del ámbito espiritual delante de Dios, el que debe de ser, o están posicionados en un ámbito espiritual en el que Dios ni acepta ni tan siquiera ve. Él no está obligado a ver algo que es producto de la desobediencia. Para eso hay un remedio. Y el remedio de eso es el Evangelio. Y eso lo vamos a comprender perfectamente bien la próxima clase. Ahora bien, para poder entender esto y hablar de Caín y de Abel, sí, por qué las consecuencias de la muerte de Abel y después de la descendencia de Set, que algo ya hemos mencionado, vamos a dar un transcurso y un viaje en el tiempo hasta nuestros tiempos, pero tendremos que quedarnos un rato detenidos en el tiempo en el caso de Pablo, el apóstol, porque él lo entendió perfectamente bien, a él le fue dada esta revelación, la comprendió con gran exactitud, la explica en la carta a los Corintios, la explica en Romanos, la explica en otras de sus cartas, y es definitivamente importantísimo que ustedes lo entiendan. Bien, bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Aquí nos volveremos a encontrar en esta especialidad pastoral, matrimonio y familia. Que Dios los bendiga y nos veremos próxima clase. Bendiciones.